Muy bien, vamos continuando. ¿Se está viendo la presentación? Mayerly. Sí, se ve bien, dicen. Ok. Bien, continuemos entonces. Como ya hemos podido comentar, el nombre de las mercancías, permítame un segundo. El nombre de la mercancía en el comercio internacional tiene que cumplir estas condiciones, ¿no? Que sean comercializable, transportable y tangible. Vamos a la parte importante que todos tenemos que conocer, ¿sí? Eh, para que podamos clasificar correctamente una partida arancelaria de una mercancía, lo que sí o sí tenemos que conocer es qué tipo de mercancía es. Hoy en día, o generalmente, cuando tienes que comprar algo, los importadores, para hacer una operación, tienen que hacer una negociación. Y al hacer la negociación, se tiene que mandar un correo, se tiene que preguntar, ahora tenemos mucha tecnología, no sé, llamar o pedir una cotización por WhatsApp, por Instagram, por alguna de las redes sociales, y pedimos el catálogo, pedimos la ficha técnica, pedimos las características del producto, ¿no? En este caso, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que saber qué es lo que estamos comprando, ¿sí? Lo que me ha pasado en la administración aduanera es que algunos importadores se les pedía todas las características o esa ficha técnica y no querían pasar la información, y obviamente era por la cuestión del valor y porque sabían que la partida arancelaria no era la que estaban aplicando, ¿no? Entonces, para eso el técnico de aduana pues tiene que hacer la verificación. Y cada mercancía tiene sus etiquetas, tiene sus, dentro de las máquinas o dentro del producto, viene la composición de las mercancías, o si abres la caja, por lo menos ahí está su catálogo, su ficha técnica, ¿no? De esa forma puedes conocer, pero muchos les quitaban el catálogo, la ficha técnica, pero la máquina tiene diferentes códigos, ya todo se codifica a nivel internacional. Entonces, para mí, como técnico, era fácil sacar esos códigos, entrar al Internet y me salían las características de la máquina, ¿no? Y ahí sabía que eh, no era lo que correspondía en una partida arancelaria, ¿sí? Pero ustedes sí tienen que conocer qué tipo de mercancías están comprando. Hay de muchos tipos de calidad también. Ahora bien, para saber todo esto, hay una ciencia o técnica que estudia las mercancías. A esto se llama merciología, que se utiliza en el comercio exterior y el comercio internacional. Esto está orientado a la identificación suficiente que permita establecer los criterios básicos para el discernimiento entre dos o más partidas y subpartidas de la nomenclatura. En consecuencia, es el ejercicio previo a la clasificación arancelaria de las mercancías. Una herramienta indispensable para este efecto es contar con un laboratorio merciológico. Para que sepan, tenemos, bueno, dentro de la aduana nacional hay el laboratorio de merciología que está en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, y hay un procedimiento que se debe seguir para que los importadores, los operadores de comercio puedan enviar algunas muestras de su mercancía, obviamente pagando un monto, para que hagan un análisis y les den un criterio de clasificación arancelaria. ¿Por qué digo criterio? Porque
ni la Organización Mundial de Aduanas te va a decir, ponle esta partida arancelaria, esta es la partida arancelaria correcta. Ellos van a emitir un criterio de clasificación arancelaria. Y obviamente dentro de ese criterio tiene que estar todas las características de la mercancía orientadas dentro del sistema armonizado y de nuestro arancel de importaciones que nosotros aplicamos en el caso de importación. Entonces, tenemos que conocer las mercancías, tenemos que conocer las características físicas de las mercancías, las características técnicas de las mercancías, ¿sí? En muchos casos, muchas de las mercancías no tienen necesidad de entrar a un laboratorio merciológico, pero cualquier tipo de mercancía ha seguido este proceso merciológico, porque para hacer una bicicleta, pues se tiene que hacer un diseño, se tiene que hacer las estructuras, se tiene que hacer todo un estudio, ¿verdad? Entonces, bajo esos parámetros, te va a salir una ficha técnica o te va a salir un catálogo de las características y usos de esa bicicleta o de alguna maquinaria. Pero hay ciertos productos que sí o sí necesitan ir a un laboratorio merciológico, como los productos químicos, porque para saber o aplicar una partida arancelaria correcta de químicos, tenemos que saber la composición, las características de ese químico y los porcentajes. Porque dentro del arancel te dice si tiene 90% de X producto, se clasifica en esta partida. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer y bueno, cierto tipo de mercancías sí necesitan que se lleve a un laboratorio merciológico para que te emitan un criterio de partida arancelaria, pero bajo ya un estudio de laboratorio para analizar cuál es la composición de esa mercancía. ¿Sí? Por ejemplo, un auto no vas a llevar a un laboratorio merciológico. Para un auto tienes que saber las características técnicas de ese vehículo. Si es eléctrico, si es a gasolina, si es a diésel, cuántos centímetros cúbicos, para cuántos pasajeros, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay diferentes técnicas que los vamos a ir viendo que se analizan para poder clasificar correctamente una mercancía. Si hablamos del marco legal de la nomenclatura arancelaria o las instituciones, ya les he comentado anteriormente. ¿Sí? Cuando he hablado de normas de origen, les he dicho que dentro de la Organización Mundial de Aduanas tenemos diferentes comités y la Organización Mundial de Aduanas, obviamente, en el marco legal, es la que dentro del Comité de Nomenclatura Arancelaria Sistema Armonizado es la que norma todo lo que corresponde al sistema armonizado. ¿Sí? Ya les voy a ir explicando por qué sistema armonizado y por qué hablo del arancel de importaciones de Bolivia. La Organización Mundial de Aduanas fue creada en 1952, antes se llamaba Consejo de Cooperación Aduanera, ha empezado con 17 miembros, ahora cuenta con 183, no 169, 183 miembros. Su principal misión es incrementar la eficiencia de las administraciones aduaneras a través de la gestión de las áreas específicas de la operativa del comercio internacional, como lo que les he explicado. Nomenclatura, normas de origen, valoración y facilitación del comercio. Dentro de la facilitación tenemos el Comité de Regímenes Aduaneros que viene de la Convención de Kioto. La nomenclatura del sistema armonizado. Organización Mundial de Aduanas, sistema armonizado a 6 dígitos. Les voy a explicar en un momento más eso. Esta nomenclatura del sistema armonizado que viene de la normativa de la Organización Mundial de Aduana es el resultado del esfuerzo realizado entre un gran número de países y grupos aduaneros, que se han designado sus propias nomenclaturas para suscribir un convenio, el cual tiene por objeto la uniformización de las designaciones codificadas de todas las mercancías objeto de comercio internacional. Constituye una nomenclatura polivalente estructurada en partidas y subpartidas y organizadas en capítulos y secciones. Cuenta además con 6 reglas generales interpretativas para la clasificación de mercancías. Tomen en cuenta que si hablamos de uniformización y hablamos de armonización, por eso se llama sistema armonizado,
cuando se creó la Organización Mundial de Aduanas, bueno, primero Consejo de Cooperación Aduanera, se buscó eso, ¿no? Que toda la normativa de comercio internacional sea uniforme. ¿Sí? Muchos países ya aplicaban diferentes sistemas, diferentes nomencladores, se podría llamar, en sus países. Y cada uno lo utilizaba de acuerdo a el área que le correspondía, digamos, ¿no? Agricultura, ganadería, industria, etcétera. Pero ya al ser parte de la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial de Comercio, han dicho, bueno, yo paso toda la información que tengo y más bien uniformemos todo lo que corresponde a los nomencladores. Y se creó el sistema armonizado. Si bien han resignado sus propios nomencladores, los siguen utilizando, obviamente ya de manera interna para hacer estadísticas internas de todo lo que se hace en sus procesos de producción dentro de cada uno de los países. Y por eso digo que este sistema armonizado es uno de los más completos, ¿sí? Aunque parezca un libro demasiado grande porque están todas las mercancías del mundo, ¿sí? Al final no vamos a importar o exportar todas las mercancías del mundo, ¿sí? Tenemos que ser específicos de una importación. Todavía una agencia despachante puede tener, no sé, unos 100 ítems, máximo 200 para importación de productos, que lo tienen que conocer. Y es por eso que no creo que ni los propios profesionales que trabajan en la Organización Mundial de Aduanas se conozcan todo el arancel o todo el sistema armonizado o todas las mercancías, ¿verdad? Porque si ustedes analizan dentro de esos comités, hay diferentes niveles o secciones de profesionales que trabajan justamente en cada una de estas secciones y capítulos. ¿Por qué? Porque si hablamos de animales, tienen que ser expertos o profesionales que trabajen con animales. Si hablamos de minerales, expertos en minerales, ¿verdad? Para hacer un análisis estructurado y completo de este sistema. Entonces, no tengan miedo de que en algún momento, si vuelven a tomar nomenclatura arancelaria y les diga esto es más práctico, no, ¿no? Porque yo no les voy a dar en mis clases, búsqueme 100 productos en la partida arancelaria, ¿no? Si yo supiera, como les estoy enseñando ahora, yo le diría al docente, no, primero dígame de qué se trata ese producto, ¿sí? Características. Así voy a buscar la partida arancelaria. Pero si usted me dice, búsqueme la partida arancelaria de la Coca-Cola, pero ¿cuáles son las características? No sé que me diga, haga una investigación de qué está compuesta la Coca-Cola. ¿Sí? También le diría, deme un laboratorio en la universidad para que pueda hacer el análisis, ¿no? Entonces, por eso es práctico eso. Es práctico y es sencillo. Y todo está dentro de las notas, capítulos que tienen notas explicativas, ¿no? Que tienen notas de sección, que tienen notas de capítulo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bolivia se ha adherido al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Tomen en cuenta que en muchos libros van a encontrar como sistema armonizado. En otros van a encontrar como SATCOM, que son las siglas de el Convenio Internacional del Sistema de Armonización de Designación y Codificación de Mercancías, o Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, SATCOM. En otros van a encontrar SA. Sí, obviamente, siempre y cuando estemos hablando de nomenclatura arancelaria, porque SA puede ser, no sé, sociedad anónima, pero si está hablando de nomenclatura, se va a referir el SA al sistema armonizado. Entonces, Bolivia se ha adherido a este sistema mediante ley de la República 2452 del 2003. Pero como somos parte de la comunidad andina y dentro de la comunidad andina tenemos que cumplir toda la normativa que se emite dentro de la comunidad andina, ¿sí? Ya lo hemos utilizado con anterioridad, ¿no? Pero igual, somos parte del 2003 a este convenio. Esta es la estructura, ¿no? La estructura que se tiene dentro de la Organización Mundial de Aduanas
donde está el convenio del sistema armonizado y tenemos el comité. Y el comité técnico para la revisión del sistema armonizado tiene un subcomité de revisión, un subcomité científico y hay grupos de trabajo, ¿no? Todos estos coordinados por la Organización Mundial de Aduanas. Voy adelantando, ¿sí? Cuando hablamos de un comité o subcomité de revisión, estamos hablando de todo lo que hemos ido mencionando, que todo se tiene que ir actualizando, todo se tiene que ir revisando, ¿sí? Todo se tiene que ir cambiando si son las necesidades de los cambios tecnológicos, por el tiempo, porque hay que beneficiar a cierto sector de operadores de comercio. En esas actualizaciones o en esas revisiones se va a hacer enmiendas. Y el sistema armonizado ya está en la séptima enmienda, ¿sí? En la séptima enmienda, y esta revisión se hace periódicamente cada 5 años, ¿sí? Entonces, es muy importante que conozcamos esto porque también tenemos que irnos actualizando. Y por lo mismo, también voy adelantando que cuando hay una enmienda en el sistema armonizado, la nomenclatura andina que nosotros utilizamos, que está dentro de la comunidad andina, también se tiene que ir actualizando. Generalmente dentro de la comunidad andina se revisa cada año, que lo vamos a ver más adelante también. Perdón. Y nuestro arancel de importaciones, que es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se emite cada año. ¿Sí? Cada año. Dentro de los anexos del sistema armonizado, existen las 6 reglas generales interpretativas. Ayer se ha mencionado en valoración 6 métodos de valoración. Más o menos tiene ese tipo de relación, porque tenemos que conocer las 6 reglas interpretativas para poder aplicar correctamente una partida arancelaria. Sí, he visto nuestros bebecitos. Por favor, sus audios, Samsung. Bien, bueno, por favor tengan cuidado con sus audios, les agradezco mucho. A veces escuchamos historias y ahí me doy cuenta que no me están escuchando, pero bueno, yo sigo porque tenemos que continuar, no nos queda de otra. Bien, entonces las 6 reglas generales interpretativas, las vamos a mencionar más adelante también, son las que se utilizan para poder determinar e intentar aplicar correctamente una partida arancelaria. Tenemos 21 secciones con sus notas legales y estas notas también nos ayudan para poder clasificar correctamente una partida arancelaria. Tenemos 96 capítulos con sus notas legales, 1.192 partidas de 4 dígitos y 5.081 subpartidas de 6 dígitos. Así se creó el sistema armonizado, ¿sí? Así se creó. En Bolivia, el arancel de importaciones tiene 98 capítulos. Así se creó el sistema armonizado. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos textos auxiliares, ¿no? Que forman parte del convenio, que no forman parte del convenio, pero que sí se pueden utilizar en procesos que tal vez se inicie en la misma aduana, en los grupos de países que son los bloques comerciales como la Comunidad Andina y en la misma Organización Mundial de Aduanas. ¿Por qué? Porque a veces un país no está de acuerdo con otro país en la aplicación de la partida arancelaria y se manda una muestra de esa mercancía a la Organización Mundial de Aduanas y se solicita un criterio. Es por eso que les decía que el laboratorio merciológico también te va a dar un criterio, de acuerdo a la revisión de las mercancías, te va a dar un criterio de lo que creen que es la partida arancelaria, pero no te van a obligar a utilizar esa partida. Y obviamente, ahora hablando de los criterios de clasificación dentro de los bloques comerciales, se puede enviar a la Organización Mundial de Aduanas. Igual la Organización Mundial de Aduanas te va a emitir un criterio de clasificación arancelaria, pero ¿cómo no hacerle caso a la mamá de los pollitos? ¿No?
obviamente la que va a tener toda la razón es la Organización Mundial de Aduanas porque tiene sus grupos de trabajo, de revisión, científicos, etcétera, ¿no? Y ellos te van a decir mi criterio, pero se va a aplicar eso en el bloque, comercial y a nivel mundial, porque es un criterio que viene de la Organización Mundial de Aduanas. Es como en la cuestión legal, cuando hay jurisprudencia y hay un documento, hay una sentencia, eso lo puedes aplicar en tu defensa cuando tu caso sea similar, ¿sí? A eso se refiere. Bien, el convenio de el sistema armonizado ha entrado en vigencia, perdón, se ha firmado en Bruselas el 14 de junio del 83, entra en vigencia el 1 de enero del 88, contenía 20 artículos, tiene un alcance mundial dentro del comercio internacional. ¿Por qué 98? Porque 2% de los países no forman parte aún de los organismos internacionales. Y para que sepan, los que no forman parte ni de las Naciones Unidas ni de los organismos internacionales son los países que no son democráticos, ¿no? Para que tengan un poco de conocimiento. Los miembros, 175, son 183 aduanas, ¿no? En cuestiones de países. Lo administra la Organización Mundial de Aduanas. Aquí voy a quedarme un poco para tomar en énfasis para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es el sistema armonizado? ¿Qué es la nomenclatura nandina? ¿Y por qué utilizamos nosotros el arancel de importaciones del Estado plurinacional? El sistema armonizado, la codificación del sistema armonizado se aplica a las primeras 6 cifras de una partida arancelaria. Los primeros 2 dígitos corresponden al capítulo, los siguientes 2, que serían los 4 dígitos, corresponden a la partida, y hasta el dígito 6 corresponden a la subpartida. Pero a la subpartida ¿de quién? Del sistema armonizado a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 6º dígito, todas las mercancías en el mundo tendrían que tener estos dígitos de acuerdo a lo que indica el arancel, perdón, a lo que indica el sistema armonizado. ¿Sí? Entonces, capítulo, partida y subpartida aplicable a nivel mundial. No se podría cambiar. Y no se va a cambiar, no se puede cambiar. Pero estamos hablando de bloques comerciales como el Mercosur, como la Comunidad Andina, que utilizan la nomenclatura de cada uno de sus bloques. Hablamos también de la Asociación Latinoamericana de Integración. La Comunidad Andina aplica la nomenclatura nandina. La ALADI, ciertos países de la ALADI aplican la NALADISA. Y el Mercosur utiliza la nomenclatura común del Mercosur. Ahora, dentro del Mercosur tienen una nomenclatura regional, ¿sí? Que es aplicable para los 4 países. En la Comunidad Andina, no. No tenemos un arancel externo común. Los del Mercosur sí tienen un arancel externo común, nosotros no. Por eso, fuera de que dentro de la Comunidad Andina se analice la nomenclatura andina, los países miembros de la Comunidad Andina tienen aperturas nacionales al 9º y 10º dígito. Las aperturas regionales lo va a hacer la Comunidad Andina en la nomenclatura andina. Pero Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador pueden hacer aperturas nacionales al 9º y 10º dígito. Es por eso que en Bolivia, para aplicar una partida arancelaria, se tiene que aplicar 10 dígitos. Ya nos va a comentar en la siguiente sesión cómo se aplica en Argentina, pero para que quedemos claros en Bolivia, ¿sí? Ahora, las aperturas nacionales no tienen que cambiar absolutamente nada de lo que se ha estipulado dentro de la nomenclatura andina. Y la nomenclatura andina no tiene que modificar absolutamente nada de todo lo que se ha estipulado en las enmiendas del sistema armonizado.
¿sí? Para que quede claro, 6 dígitos, sistema armonizado a nivel mundial. Séptimo y octavo, aperturas regionales, tomando en cuenta la Asociación Latinoamericana de Integración, tomando en cuenta la Comunidad Andina, tomando en cuenta el Mercosur. En normas de origen, les he mencionado de que si un país miembro del acuerdo se equivoca en poner una partida arancelaria, ¿sí? Tenemos que aplicar nosotros la partida arancelaria correcta de la mercancía que es negociada, que está en la factura. Por eso les decía que el certificado de origen no certifica partida arancelaria, certifica origen. Y hay un párrafo en la ley que hemos leído donde la normativa te dice, no importa que venga mal el certificado de origen en la partida arancelaria, tú aplica la partida arancelaria que corresponde a la factura y a la negociación. ¿Sí? No te dice que con eso el certificado de origen no sirve, porque el certificado de origen no certifica partida arancelaria, certifica origen. Pero tomen en cuenta. Y ahora, si conocen eso a las agencias, porque te mandan primero el certificado de origen y antes de que llegue la mercancía, si hay un error, pues hay que hacerla cambiar, ¿no? Para que no tengas dificultades. Porque lo que estoy hablando, no muchos de los técnicos de aduana lo saben, así que te van a fregar y te van a buscar contravenciones, te van a querer hacer hasta cambiar el certificado y te van a hacer perder el tiempo. Pero si aplicas ese párrafo, lo dejas calladito porque estás aplicando la normativa legal. ¿Sí? Entonces, lo que ya les he mencionado, ¿no? Nosotros utilizamos la nandina, nombre con el que se conoce nuestra nomenclatura dentro de la comunidad andina. ¿Ok? Bien, lo mismo que les explicaba. Sistema armonizado, 6 dígitos a nivel mundial. ¿Cuál es la entidad? La Organización Mundial de Aduanas. ¿Cuál es el contenido? Las reglas generales interpretativas, las notas de sección, de capítulo, partida y subpartida. Cambios cada 5 años. Estamos en la 7ª enmienda del sistema armonizado. Hablamos de la nandina para Bolivia, comunidad andina. Ya vamos a ver posteriormente cómo se va a aplicar, porque ya vamos a ser, o somos parte ya plenos del Mercosur. Seguramente este año ya van a haber algunas modificaciones respecto a que cómo vamos a aplicar en este caso la nomenclatura común del Mercosur también, ¿no? Ya vamos a tener que, en cuestión de las partidas arancelarias, tener un arancel externo común, pero con el Mercosur, obviamente, ¿no? Con la comunidad de andina vamos a continuar y en algún momento, por si acaso, ya en la comunidad andina también se está trabajando por un arancel externo común dentro de los 4 países. Entonces, la nandina, 8 dígitos, que son regionales, ¿quién la maneja? La comunidad andina. Sistema armonizado, ¿cuál es el contenido? Viene del sistema armonizado. Notas complementarias, nandina. Sí podemos aumentar notas complementarias, sin modificar nada de lo del sistema armonizado, sí podemos complementar notas nandina. Notas de subpartidas también. La revisión y modificaciones se hacen cada año. En el aspecto de Bolivia, ¿sí? A nivel nacional, utilizamos 10 dígitos. ¿Cuál es la entidad que maneja todo esto? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para que quede claro para los que no conocen, la aduana nacional como institución depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Es por eso que muchas de los cambios dentro de que tiene que ser la aduana, pues tiene que ser validada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Las notas complementarias nacionales y notas de subpartidas nacionales que sí podemos incrementar también, pero sin modificar lo que les decía, lo que es modificado dentro de la nomenclatura nandina. Y la nandina no puede modificar absolutamente nada de lo del sistema armonizado. ¿Cuáles son las herramientas básicas, no? Y esto ya es el criterio que ustedes tienen que tener. Aplican este criterio o estos criterios o principios, van a poder aplicar correctamente la partida arancelaria, ¿sí? Independientemente. ¿Por qué? Porque si hemos visto la merciología, que es el estudio de las mercancías,
Si ahora que ya estamos en un tiempo muy moderno, donde hasta por internet puedes buscar una partida arancelaria, si no te da específicamente, ya tienes un parámetro para poder analizar con el arancel de importaciones y con estos principios y criterios y con las notas de sección y las reglas generales. Nada más, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el origen o procedencia de las mercancías, a qué reino de la naturaleza pertenece, la naturaleza de la materia, rama primaria, agricultura, ganadería, caza, pesca. Por eso hay secciones y capítulos dentro del sistema armonizado. Por eso está dividido y está de una forma tan completa y tan sencilla, obviamente siempre y cuando vayan analizando, para poder determinar una partida arancelaria. Sí va a ser un poco complicado con ciertos productos que no conoces las características, porque no has leído las notas de sección, porque no sabes cuáles son los principios y criterios que tienes que utilizar para clasificar correctamente una partida arancelaria. Naturaleza en industria, materia prima, maderas, metales, petróleo, composición del producto, de qué está hecho, si es puro, si es mezclado, surtido, material predominante. Ahí sí necesito, si es que no conozco, si es que no tengo una ficha técnica, ahí sí necesito para clasificar correctamente, llevar al departamento de o al laboratorio merciológico. Grado de preparación o elaboración, mercancías en bruto, semielaborados, manufacturadas. Presentación en el mercado, si está a granel, acondicionada a la venta al por menor, tipos de envase. Uso y aplicación del producto, para qué sirve, alimentación, transporte, comunicación. Ya estamos yendo de lo más sencillo, de lo más simple, a lo más industrializado, a lo más complejo, ¿verdad? Así está el arancel y justo por eso tenemos que saber estos principios y criterios, ¿sí? Otros factores como los económicos, técnicos, científicos y obviamente merciológicos. Aquí están dos criterios básicos que son los más importantes para clasificar. En un lado, la composición del producto, de qué está hecho. Nos preguntamos de qué está hecho. Y en el otro lado, usos y aplicación. ¿Para qué sirve? En algunas ocasiones, uno de estos criterios prima sobre el otro y en otros los dos tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, analicemos los dos. Si hablamos del capítulo 1 al 63 y del 68 al 83, la clasificación se puede dar según la materia constitutiva de la mercancía. ¿De qué está hecho? ¿De qué está compuesto? ¿Sí? De la 84 a la 97, que ya son productos tecnológicos, maquinaria, aviones, trenes, etcétera. Clasificación según el diseño, concepción de la mercancía. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Si hablamos de maquinaria, si hablamos de equipos, equipos médicos, si hablamos de, no sé, equipos para la industria, ¿sí? ¿Para qué sirve? Y en la sección 7, capítulo 64 al 67, ahí sí podemos ver la clasificación según el diseño o concepción basado en determinadas materias constitutivas de las mercancías. Hablamos de químicos, diseños, de cuánto es la composición de un producto. Si no tenemos, vuelvo a mencionar, si no tenemos ficha técnica o si no tenemos catálogo, y si es un producto que se puede revisar, hagamos una inspección previa. Si soy importador, pido a la agencia hacer una inspección previa para ir a revisar el producto. Por ahí está el catálogo ahí en la pegada a la mercancía. Si soy técnico de aduana, voy a revisar sí o sí la mercancía. Ahí voy a determinar si no tiene catálogo o no tiene la descripción correcta, seguramente va a haber un código y eso me va a ayudar a determinar correctamente. El arancel aduanero. Este arancel aduanero se llama arancel aduanero de importaciones del Estado plurinacional, que es este. Denme un segundito. Es este. ¿Se ve? Bueno, que por si acaso, hasta que concluya, esta es una foto que tengo un arancel, pero eso que quede entre nosotros. Ahora el arancel aduanero de importaciones es vendido por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí?
debería ser, a mi criterio, un documento abierto, ¿no? Pero lo han hecho hasta registrar bajo el SENAPI, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Por aquí está. Y como está ante el SENAPI, no se puede hacer o no puedes utilizarlo o solo lo puede utilizar la persona que lo ha comprado. ¿Sí? Entonces, si tú compras el arancel que vale 150 y solo se vende en la ciudad de La Paz, te va a dar un acceso a la versión electrónica. Pero esto está codificado y solamente se puede utilizar en tu computadora. ¿Sí? No es como el arancel que lo tengo digitalizado. Este sí se los voy a pasar, que es del año pasado, del 2023, que tenía la misma, lo mismo, ¿no? Derechos de autor, pero bueno, ya ha pasado de año. Esto se los voy a pasar para que vayan analizando, pero que debería, vuelvo a mencionar, debería estar abierto, ¿no? Debería estar abierto para todos. Pero lamentablemente se paga. Ahora, si ustedes quieren tenerlo, 150 bolivianos, no es que esté haciendo propaganda, por si acaso, ¿no? Pero lo están vendiendo en 150 en la biblioteca del Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de La Paz. Hasta que concluya, tengo 41 minutos. Aquí dice el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene el agrado de presentar el arancel aduanero de importaciones 2024, mismo que se constituye en un instrumento útil de consulta para todos los agentes económicos que intervienen en operaciones de comercio exterior, investigadores, público en general. Si habla de público en general, pues tenemos la opción como bolivianos, ¿no? Si esto es emitido por el Ministerio de Economía, una institución pública, ¿no? Debería. El documento entra en vigencia el 1 de enero del 2024. Termina el 2024, al siguiente año otro arancel, que va a ser el 2025, con algunas modificaciones, y aquí están todos los cambios, porque por decreto supremo sacan a cierta normativa como para informar o aumentar autorizaciones previas en cierto tipo de mercancías o certificaciones, algunos cambios que se tienen que cumplir de acuerdo a los artículos de la Ley General de Aduanas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que tomen en cuenta, si quieren el arancel, en la biblioteca del Ministerio de Economía en la ciudad de La Paz. Bien, vamos a continuar. Por favor, se va a cortar 3 minutitos y volvemos a ingresar. Tomen un poco de agua o un cafecito. 3 minutos. Gracias.